con nuestro encuentro virtual Expo Transporte ANPAC. Nuestra siguiente conferencia está a cargo del maestro Felipe de Javier Peña Dueñas, presidente de la Comisión de Transporte de la CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, con el tema Los retos de la carta aporte, un tema que está en el seno de la preocupación y atención del sector autotransporte. Adelante, Felipe. Muchas gracias. Gracias por la presentación, Alejandro. Creo que es muy halagador de mi parte estar aquí con ustedes el día de hoy, independientemente de que hizo una presentación hace un par de días el presidente Abu Ghber, presidente nacional de CONCAMIN. Les transmito sus saludos a todo el auditorio y de parte de ambos a nuestro amigo Miguel Elizalde, el agradecimiento por esta invitación a este foro, que no tiene nada de sencillo hacerlo en este formato que lo implementaron este año. Nuestro reconocimiento, nuestros respetos y sobre todo el agradecimiento porque pues participar en un foro como nos permite, sabemos, llegar a un gran auditorio, y un tema como el de el complemento carta aporte, pues un tema que está resaltando dentro de lo que es la actividad de la industria de este país, dentro de las 125 cámaras y asociaciones que integramos a la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, porque pues yo podría empezar diciéndoles o hablándoles de muchos temas que me gustaría haberles comentado hoy. He seguido con atención el tema del calendario que se ha venido manejando en el foro, y pues sí, podemos hablar de la integración, de la articulación de los diferentes modos de transporte. Podemos hablar de que si el 69% de la movilización de este país es a través de transporte terrestre y el 56% es de autotransporte, y a su vez el autotransporte pues, te representa el 71% del comercio internacional, el 100% del reparto, y darle toda la importancia que tiene a este sector de la mano de los otros modos de transporte. Y pues sí, decirles que en CONCAMIN, que es diríamos el foro, para llamarlo de alguna forma, en el que convivimos no solamente los usuarios, sino también los prestadores de servicio, pues se vuelve complejo el estar viendo todo este tema de la integración y la articulación de los modos. Dentro, y simplemente como recordatorio del deber ser de la Comisión de Transporte de CONCAMIN, pues está el tema de procurar consolidar a México como un centro logístico de categoría mundial. En alguna oportunidad podemos platicar del proyecto del Centro Nacional de Inteligencia Logística. Pues buscamos que los modos de transporte sean sustentables, sean eficientes, sean competitivos y que sean seguros. También en algún momento podemos hablar de los temas de seguridad, de la importancia he visto en el foro con atención que se ha hablado del tema de la sobreregulación. Es un tema que nos preocupa mucho con estados y municipios. A nivel de sustentabilidad, el tema de la disponibilidad del DUBA, básico para el liderazgo de ANPAC en este tema, y la vinculación hacia las normas oficiales relacionadas. Hoy en día traemos un tema muy importante con el tema de la reforma energética, pues que nos tiene por ahí ocupados, preocupados, y pero que van o que no dejan de estar del lado de un tema trascendente, que es el de impulsar la regulación inteligente como factor de certidumbre y detonante de inversión. Y aquí es donde yo quiero partir para decirles, pues hablar de regulación inteligente, hablar de certidumbre, hablar de detonantes de inversión, pues también nos podría llevar a hablar de temas pues vergonzosos, en el que ya tenemos 86 días en lo que va de este año con bloqueos ferroviarios en las vías, en Michoacán, y 65 días continuos del último bloqueo, todas las afectaciones que esto conlleva, pero pues nos vamos a enfocar en el tema de la carta aporte, porque es un tema cuya importancia es un cambio de fondo, es un cambio en el que toda la industria, de la mano del CSE, de la mano de incluso sectores que no están confederados en CONCAMIN, pues hemos venido trabajando durante las últimas semanas para entender y para atender el tema de la obligatoriedad, diríamos, que va a representar el tema de la carta aporte. Y yo les diría sobre todo enfocada en dos sentidos, en el qué y en el cómo. Para a lo mejor hacerlo más entendible, yo les diría, ¿el qué? Pues tenemos claro que la autoridad lo que busca es
que haya una comprobación clara en el traslado de mercancías, acreditar la legalidad, evitar el contrabando. Y lo compartimos como industria, lo compartimos como ciudadanos. Es un tema que tiende a regularizar el tema del robo, el poder identificar detalles de las mercancías, tener certeza del origen, el destino, en qué puntos intermedios, brindar información que nos permite establecer estrategias que garanticen la seguridad en el tránsito. Creo que esto es excelente para todos los sectores industriales, que buscamos esa certidumbre de la que hablaba, el poder verificar las operaciones, el proporcionar los elementos a las dependencias públicas para que puedan vigilarlo de forma transparente y con controles que nos permitan identificar entonces sí una mercancía que es de dudosa procedencia, ilegal. Al final del día, combatir la informalidad, el contrabando, el robo, pues yo creo que es muy importante. Aquí el tema es, y en eso estamos de acuerdo, el SAT, SCT, nosotros, el tema está en el cómo. Y en ese cómo es donde yo quiero aprovechar este foro, no solo porque sé que aquí hay una gran cantidad de audiencia, sé que hay medios, sé que las autoridades participan también aquí con nosotros y es donde a lo mejor hay que mandar un mensaje muy claro para decir, primero hay un mensaje claro de agradecimiento al SAT, porque ayer por ahí escuché una pregunta que decía, ¿tienen contacto con el SAT? Hemos tenido y tenemos plena comunicación con el SAT y con SCT en este tema. Digo, creo que hay un liderazgo de parte de la maestra Buenrostro en el SAT y del subsecretario Carlos Morán en SCT. Y de este lado, en el CSE y en Concamín, pues estamos trabajando de la mano, lógicamente, de las cámaras y de Canacar y de NTP, en el caso de Autotransporte y de ANIC y bueno, pues podría mencionarles todas, no quiero, y lógicamente de AMPACT, en el medio marítimo, en el modo ferroviario, porque además es importante decir que los obligados no solamente es el autotransporte, somos todos los modos y es todo el traslado de bienes y todo el traslado de mercancías. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Pues que nos obliga tanto a los propietarios como a los intermediarios, como a los contribuyentes dedicados al servicio del transporte, es decir, a los transportistas, a cumplir con esta obligación del CFDI, de dos tipos de CFDI, y yo lo digo a lo mejor muy claro, pues un CFDI de traslado, que decimos, que es el que usan como complemento de carta aporte los propietarios de la carta o los intermediarios a través de un agente de transporte, o el de ingresos. A lo mejor para que no se los olvide, yo les diría el CFDI de ingresos, se llama de ingresos porque es el que le transmite un ingreso al prestador del servicio por hacerlo. Es decir, aquel que no tiene un modo de transporte propio, pues entra con un CFDI de ingresos, presta un servicio y se requisita. Todo va muy bien, diríamos, en el tema de la teoría, pero cuando empezamos a ver cómo, en qué momento se emite, cómo se solicita, qué requisitos debe de tener, y sobre todo una parte muy importante, que siempre para criterio del SAT debe emitirse desde que inicie el traslado de la mercancía. Y esto pues, nos ha llevado a situaciones complejas en las que lo que yo les diría es, de igual forma con el de traslado, con el CFDI de traslado para la mercancía propia, y nos ha llevado entonces a ubicar situaciones en las que nos acercamos con el SAT, ya hace algunas semanas, y logramos establecer con ellos un acuerdo en el que nos dieran la oportunidad de presentar mesas de trabajo para presentarles claramente cómo evoluciona o cómo se maneja el tema de la logística en los diferentes modos de transporte y que pudiéramos identificar los temas prioritarios hacia cómo habían publicado ya una primera regla de operación para el tema de la carta aporte. Y esto se dio, elaboramos con el apoyo de todas las cámaras, de todas las asociaciones vinculadas al transporte de mercancías y prestación de servicios, 195 fichas. 195 fichas se dice fácil, pero 195 fichas en las que cada una, y por citarles un ejemplo, pues hace una descripción clara del tema por modo de transporte, dejaba muy claro o citaba ejemplos, y manejaba una propuesta de solución, es decir, como decimos coloquialmente, íbamos no solamente a exponer el problema, sino íbamos también con el remedio para el problema. Es decir, en todos los modos, en ferroviario, en marítimo, en autotransporte, en multimodal, con una explicación clara en la que tuvimos que seleccionar incluso dentro de las mismas cámaras y asociaciones, pues pedirle el apoyo a los más preparados de cada uno de los sectores y a los que más hubieran aportado temas a una mesa en concreto, que fueran en representación no solamente de su sector, sino de la industria. ¿A qué? A presentarle al SAT, a explicarle al SAT cómo podía venir operando
este tema de la descripción de la problemática, cómo hacerles ver que el transporte marítimo y el transporte aéreo no son iguales, que el transporte carretero y el transporte ferroviario, independientemente de sus conexiones o con el marítimo, no son iguales y que cada uno tiene características muy específicas, la diferencia entre el comercio nacional y el comercio exterior, entre bienes, mercancías. ¿Y por qué? Porque pues el SAT no es un órgano especializado en temas logísticos, es un tema especializado en temas fiscales. Entonces, había que incorporar, y aquí también debo extender el agradecimiento a las comisiones en Concamín de aduanas y fiscal, que de la mano de la de transporte, que me toca a mí presidir, pues integramos, diríamos, este gran equipo que nos permitió poder llevar, explicar, y entonces ahí sí viene un tema en el que se dice, se logró una prórroga. Sí, se logró una prórroga, después de haber hecho estas 7 mesas de trabajo, primero 5 para los modos de transporte y luego una específica para mensajería y paquetería y luego una para el CFDI en específico, y nos dan una prórroga efectivamente de 2 meses. Es corta, siendo honestos, es corta, es octubre y noviembre, porque realmente el mes de diciembre es un mes, diríamos, piloto, un mes de prueba en el que hay que hacer las cartas portes, hay que levantarlas. El tema es que no hay una sanción si están mal, pero sí hay que hacerlas. Entonces digo, realmente es 3 meses para efectos de no sanciones, 2 meses para efectos operativos, el tema de la prórroga y el tema de comercio exterior, muy importante en este sector en el que estamos platicando, con vigencia a partir del 1 de enero. Esto nos lleva entonces a que vienen 2 temas más en el que dices, bueno, esperábamos ya una mesa de normatividad para redactar las reglas, para trabajar con el SAT en el tema de reglas, para aportarles al tema de las reglas, y una mesa de seguridad. ¿Para qué? Para calificar para verificar que los 185 campos que integran la carta aporte, cuáles debían ser visualizados, por qué autoridades, por qué por el riesgo que implica la información tan grande en un documento que se vuelve pues realmente delicado en cuanto a si cae en manos equivocadas. ¿Qué hicimos? Me voy a regresar aquí un poquito para decirles, a partir entonces de para esta mesa de normatividad, integramos con todos los modos un checklist, esto lo pongo a nivel de ejemplo, de cada uno de los temas que teníamos todavía pendientes y en qué regla, para poder decirle al SAT, oye, estos son los temas que tenemos pendientes y que tenemos que asegurarnos de que estén contenidos dentro de las reglas. Integramos un cuarto de junto, le llamamos grupo de soporte para no repetirlo con el tema de nuestras negociaciones comerciales con los tratados internacionales, pero en el que cada una de las cámaras determinó quiénes eran los idóneos para poder estar en contacto con aquellos que pudieran ir a las mesas. Es decir, armamos una estructura completa para que aquel que pudiera ir a la mesa y tuviera una duda en el tema de la redacción de un tema que no estuviera en el checklist o que tuviera una duda, pudiera hablar específicamente con el responsable de un sector. ¿Qué pasó? Pues que el pasado 21 de septiembre el SAT nos publica la prórroga, nos publica la miscelánea al comercio exterior y nos dice, para no hacer el cuento largo, pues decirlo simplemente, pues nos manda con la prórroga que ya platiqué al 1 de enero, al 31 de diciembre, y nos manda también con el tema de comercio exterior, que originalmente habíamos hablado de que sería una segunda etapa, pues al 1 de enero, cosa que nos preocupa mucho por la amplitud del tema del comercio exterior y por el impacto en Estados Unidos y Canadá, sobre todo en el tema del comercio terrestre, pero en realidad pues es un tema que nos apertura también a nivel marítimo con el resto del mundo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que entonces nos damos cuenta que el SAT sí escuchó, y esto hay que decirlo muy claro, sí escuchó las 195 planteamientos que se hicieron. ¿Por qué? Porque tomó una decisión que apertura las reglas y hace reglas más específicas y hace una regla para el CFDI de ingreso, otra para el CFDI de traslado, otra para el transporte local de mercancías como transporte urbano, primera y última milla, otra para mensajería y paquetería, otra para el servicio de fondos y valores urbanos, grúas y arrastre y salvamento, y otra para distribución de hidrocarburos. Bueno, pues entonces digo, sí escuchó. El tema es, vuelvo a repetir, el tema aquí es en el cómo. El qué está clarísimo, en el cómo es donde hemos venido avanzando para decir, bueno, ¿hay un avance? Sí. ¿Qué estamos haciendo? Esperamos conocer a brevedad, pues el tema de que se vuelvan a publicar o que se actualice el tema de preguntas frecuentes, el instructivo de llenado, que es el que va a cerrar la pinza con las reglas que ya se publicaron, los estándares técnicos y los catálogos. Los estándares técnicos importantísimos porque es el tema que tiene que ver o que está totalmente vinculado al tema de los sistemas. Entonces, ¿qué pasa aquí?
pues que llegamos al tema, como le quiso poner, como bautizó Miguel la presentación, retos sobre la carta aporte, y yo les diría, pues lo primero, el primer reto es ubicar con el SAT, abrir otra vez el tema de instalar una mesa de diálogo, una reunión con la jefa del SAT, como ella lo disponga, para presentarle una propuesta operativa al complemento carta aporte ingreso que nos permita solucionar de fondo el tema de que al emitir el CFDI o el complemento en el inicio de la prestación del servicio, para llamarle de alguna forma, pues tiene toda una cantidad de riesgos muy grandes de que tenga N cantidad de variaciones al momento de que se cierre. Y habría una gran cantidad de cancelaciones de complementos y de CFDIs por el tema sobre todo de CFDIs, por el tema de las variaciones que se presentan. Entonces esto exponencialmente es grandísimo y lo que pues buscamos es un esquema que ya está socializándose dentro del sector privado para poder ser presentado en una reunión que estaremos buscando a brevedad con ella para poder abrir esta puerta de trabajo. Adicionalmente, pues entonces nos lleva esto a otros temas que ya vienen a raíz de la publicación de las reglas. Preocupaciones grandes, como por ejemplo que el transporte consolidado de mercancías en primera y última milla, pues si bien se establece una facilidad, diríamos, para que no tenga que emitir la carta de porte o el complemento de carta de porte de ingreso, porque lo limita a que sea únicamente en zonas urbanas. Y si toca vías de jurisdicción federal, pues entonces nos metemos en un tema complejo, porque tendría que entrar con la mecánica del CFDI normal, del CFDI de ingreso. Entonces, sabedores de que tenemos muchas vías de jurisdicción federal que conectan a las plantas, que conectan o que hay dentro de las ciudades zonas como aeropuertos, puertos, como tenemos incluso vías de acceso y salida, entrada y salida de algunas zonas industriales, pues que definitivamente son de jurisdicción federal. Entonces, aquí el tema es que es un tema que definitivamente tenemos que retomar con ellos. De igual forma, un tema de los criterios para la corresponsabilidad. Déjenme decirles que somos corresponsables, los dueños de la carga y los transportistas, del llenado de los 185 campos de la carta aporte y de la información de la misma. Creo que es correcto que se llenen bien. Lo que hay que definir muy claro es en los límites de qué responsabilidad del dueño de la carga, qué responsabilidad del transportista, porque una cosa es que estemos obligados a proporcionar la información y otra cosa es que si algún dato, por ejemplo, no fuera fidedigno, que no fuera real, pues entonces entramos en un tema de sanciones complejas que llevarían a las dos partes. Y la verdad es que creo que es un tema que también hay que definir de forma muy clara con ellos. De igual forma, deducciones y sanciones, pues les comenté que la prórroga, por ejemplo, pues nos implica que ahorita en el mes de diciembre es un mes en el que no se va a sancionar si está mal hecha la carta, el complemento. Pero una cosa es que esté mal hecho y otra cosa es que no exista, ¿no? Pero el que esté mal hecho, entonces te lleva a situaciones para decir, bueno, y el que esté mal hecho te deja en riesgo que sea deducible o que no sea deducible, lo que no sea acreditable para el usuario del servicio, para efectos de acreditación, pues, ante el SAT, por el hecho de que estuviese mal levantada la carta aporte, y nos lleva ese tipo de dudas que operativamente pues son importantes y hay que resolverlas con ellas. El tema de comercio exterior, importantísimo. El inicio de la vigencia el 1 de enero, honestamente, nos parece corto, nos parece complejo que diciembre sea un piloto para la mercancía nacional y que a partir de enero entremos también con el tema de comercio exterior. El tema de la relación entre el pedimento y el complemento carta aporte es un tema delicado, es un tema complejo que hay que ver también con el SAT. Y por mencionar alguno, porque hay muchos temas aquí, el catálogo de materiales peligrosos que requiere actualizarse, etcétera, ¿no? Tenemos un tema relacionado al tema del sistema informático, que desde que iniciamos el diálogo con el SAT, la titular del SAT claramente nos estableció cómo tenían perfectamente visualizado, diríamos, al pequeño prestador de servicio, al hombre camión, al mediano prestador de servicios y al grande, y el tema del hombre camión, pues en el que se pretende que haya una aplicación, según nos dijo el SAT, que pueda acceder de forma ágil, que pueda establecerlo donde esté. Le presentamos al SAT también dentro de las fichas los temas de la disponibilidad del Internet, de la disponibilidad de sistemas. Es un tema que también hay que ver de forma clara. El tema que comentaba ya de la seguridad de los 185 campos, qué autoridades deben verlos, en dónde, en qué momento.
el tema de los intermediarios o agentes de transporte, los famosos porteadores que establece el Código de Comercio, es decir, aquellos que prestan un servicio de intermediarios que puede ser o con equipo o sin equipo de transporte. Estos se dan, ¿por qué? Porque estamos viendo el tema desde el ámbito completo de todos los modos. Entonces yo creo que el reto es, sin duda, que cómo, el que, repito, está claro, que cómo permita que se articule la figura de la carta, del complemento carta-aporte de forma que transite en el sistema logístico mexicano y fiscal, lógicamente, de forma lo más natural posible, que permita evitar la mayor cantidad de errores. Nos preocupa el tema de las sanciones, de los decomisos de la mercancía, independientemente de que tenga un parámetro de mano dura de combate a la ilegalidad. Y yo creo que el reto más importante es mantener este diálogo con el SAT, seguir construyendo con ellos como lo hemos venido haciendo, para ahora corregir, adaptar sobre los avances que ya se tienen para que esto realmente pueda tener un impacto verdadero en el objeto que tiene encomendado, y que también nos permita, insisto, con la menor afectación posible, poderlo atender al sector privado de forma cabal, como lo está planteando la autoridad. Entonces yo creo que ese es el principal reto. Y otro es mandar el mensaje no solamente a las autoridades de esta necesidad de continuar con la puerta abierta, que así lo han manifestado, sino también a todos los industriales, a todos los empresarios del país, también ponerles en la mesa el tema de que este es un tema en el que hay que capacitarse, hay que prepararse, porque pues hay que conocerlo para poderlo adoptar y poder estar dentro de la vanguardia de la legislación, de la normatividad, diríamos, que nos lo está planteando. Entonces, yo aquí lo detendría y con mucho gusto estoy a sus órdenes para cualquier duda que se pueda presentar. Muchas gracias. Gracias, Felipe de Javier Peña, presidente de la Comisión de Transporte Concamín. Han llegado varias preguntas. Voy a tratar de agrupar en dos preguntas por obvio del tiempo. La primera es, oye, me estás hablando de CFDI, carta aporte, complementos, aplicaciones, acreditados, no acreditados. Parece un trabalenguas. Sí. Y la conecto con la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos tener más información para saber qué es esto de la carta aporte y poderlo cumplir? Esa es la primera pregunta, y de una vez te hago la otra pregunta que pues es también relevante. ¿Cómo afecta la competitividad, la eficiencia y la cadena de suministros la carta aporte, sabiendo lo complejo que es toda la operación logística de nuestro sector? Esas dos preguntas, Felipe, y con esas nos despediríamos, invitaríamos a nuestros amigos, te remitiríamos las preguntas que nos están llegando varias preguntas. Bien, muchas gracias, Alejandro, con gusto. Las atendemos cuando nos las envíen, también con gusto. En cuanto a las que pones aquí en el foro, yo te diría, primero, sí, efectivamente es un trabalenguas. A quienes no somos o quienes no estamos familiarizados con el tema fiscal, que es mi caso, nosotros estamos en el área logística, pues nos ha costado mucho trabajo. Entonces yo creo que la invitación sería, tenemos un foro en el que participan, voy a decir que materialmente todas las cámaras y asociaciones industriales del país, insisto, las que están confederadas en Concamín y las que están adheridas al CCE y las que están, incluso las que no lo están. Entonces yo creo que la primera invitación sería a que se acerquen a su cámara, a su asociación. ¿Para qué? Para que puedan recibir no solamente información de parte de ellos, sino que también los vinculen hacia los diferentes cursos, seminarios de capacitación que se están haciendo por diferentes entes para capacitar, diríamos, a la sociedad. Hoy en un rato hay uno de NTP, digo, materialmente hay muchos con frecuencia. ¿Para qué? Para que puedan capacitarse. Si hay alguna duda y no tienen ese vínculo, ya también puse ahí yo mi correo electrónico, me mandan un correo y con mucho gusto yo los vinculo de forma directa. Y por el otro lado, el tema de establecer, diríamos, mecanismos que nos permitan eficientar el tema de los impactos de la carta aporte, yo les diría, este es un tema muy, muy importante de fondo. Tuvimos intercambio de información con el SAT, nos estuvieron pidiendo y articulamos también como industria, no lo mencioné en la presentación, una gran cantidad de información
de los impactos, porque simplemente el puro hecho de emitir ahora un CFDI para cada uno de los movimientos de la carga, pues te puede llevar exponencialmente a que tengas un incremento en tu trabajo, diríamos, o en tu emisión de facturas vinculadas a un complemento hasta del 750%. Digo, depende del sector. Entonces, hay un impacto en costos, hay un impacto en modernización o necesidad de modernización de sistemas, sin duda. Y esperamos entonces, por eso hablo yo de que el mayor de los retos es que afecte lo menos posible a la cadena de suministro, pero sí la pone en riesgo, sin duda, y esto hay que decirlo claro, si no está bien articulado, si no se han definido al final del día al término de la prórroga, todavía algunos temas, como comenté yo en el transcurso de la presentación, que son de fondo, y que se requieren resolver para que tratemos de afectar lo menos posible el tema de la continuidad de la cadena de valor. Yo creo, en resumen, yo lo que les diría aquí es, tenemos que hacer que esto funcione, está claro, pero hay que hacerlo que funcione con el menor impacto posible en cuanto a afectación y que sí permita tener el impacto positivo de que realmente tenga un combate a la ilegalidad, que tenga un combate a la informalidad, que tenga un combate al robo, al contrabando, y lógicamente que tendrá un incremento en las recaudaciones del sistema tributario mexicano, porque aquí nos pone, en resumen, de la mano al prestador del servicio y al usuario en una relación en la que si este elemento de carta aporte no está bien articulado, en automático no solamente somos corresponsables, sino que nos vamos a dar cuenta de las afectaciones que podemos tener en la acreditación de gastos y en las deducibilidades de IVA. Y vaya que es un tema en el que nos vamos a dar cuenta entonces, porque por citar un ejemplo, yo contrato un servicio de paquetería y si a la hora de que me dan mi factura y si la presento en el SAT y me dice, pues fíjate que tienes un problema porque no está bien hecha la carta aporte que hizo quien prestó el servicio, podrías tener ahí un vínculo, un problema. Digo, me fui a un extremo de un ejemplo que no es operativo, pero es como para que dimensionemos el tema de que esto realmente tiene una consecuencia no solamente sobre la logística, sobre el modo de los diferentes modos de transporte, sino sobre la ciudadanía, ¿no? Muy bien, pues con esta pregunta concluiríamos tu exposición para avanzar en la agenda. Te agradecemos muchísimo, Felipe de Javier Peña, presidente de la Comisión de Transporte de la CONCAMIN, y todas las preguntas sobre carta aporte, que es un tema importantísimo y que si no se hace bien podría afectar a toda la cadena logística tan importante para mantener competitivo al país y al sector. Estaremos en contacto contigo, Felipe, te agradecemos mucho. Y le damos paso al ingeniero Víctor Manuel Presichi Amador, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vicular, la ANER, con el tema mejores prácticas para reducir la incidencia de robos en el transporte. Les invitamos que sigan conectados en este encuentro virtual Expo Transporte ANPAC. Muchas gracias. Gracias, éxito, buen día. Gracias, Felipe.